Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto de verlos. Eh, he sentido esta reunión como un grupo de amigos que se reúnen en el living de una casa a conversar, a hablar, a compartir. Así lo hacía Jesús, se reunía en forma íntima con los discípulos a compartir y a entregar. Entonces el Señor nos convoca a ser sus imitadores. Así que me siento muy honrada de poder entregarles un mensaje que es para nuestras vidas. Sí, tal como dice Andrés, el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que es tiempo de activar la fe y no el temor. Y esto ha venido calando profundamente en mi corazón hace un buen tiempo. Eh, no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando escuchamos noticias, todo lo que se escucha es calamidad, todo es terrible, todo está mal, son cosas que infunden temor. Y, y luego nos quedamos con esa sensación, ¿cierto?, de inseguridad. Y me preguntaba yo, ¿por qué está pasando eso? Y creo que lo que nos pasa, especialmente a nosotros que somos pueblo de Dios, es porque le hemos dado autoridad al temor. Estamos transitando hoy por esta pandemia en la cual han nacido muchos temores. El temor a perder el trabajo, el contagio al COVID, el temor a perder a un ser querido, a la soledad, al fracaso, etcétera. Muchos temores. Sin embargo, Dios nos llama a no temer. El temor, saben, que declara todo lo malo y la fe declara lo bueno. No le entreguemos autoridad al temor. El temor, muy distinto es el temor de Dios. Miren lo que es el temor de Dios, y por eso es que hay que tener cuidado con esto. El temor de Dios es reverente a Dios, es un temor con obediencia, es considerar a Dios, es respetarlo, es seguirlo. Si yo saco a Dios del centro y pongo mi temor en las situaciones, en la circunstancia, le estoy dando ese poder que solo tiene Dios, de a quien debemos considerar, seguir, respetar, ser reverentes con Dios. Así que el llamado es a no darle autoridad al temor, renunciar al temor. No debemos poner a la circunstancia, a las situaciones, en el lugar que le corresponde solo a Dios. Cuando nos uh, cuando sentimos temor, debemos saber que es porque le quitamos, le restamos poder, credibilidad a Dios, porque le estamos dando poder al temor que nos intimida, ¿verdad? Es necesario poner a Dios en el centro, a Él en el centro, no a nuestra necesidad, no a nuestros deseos. Luego no debemos dar lugar en nuestra mente al temor. Debemos escoger creerle a Dios en lugar de poner la fe en el temor. Saben que cuando nos llenamos de temor, nuestra fe se bloquea, porque el miedo es lo contrario a la fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque en el fondo le estamos diciendo, no te creo. Eso es la falta de fe, es no creerle a Dios, no creer en Dios. Sí, sabemos que hasta Satanás cree en Dios. No estamos creyendo lo que Dios nos dice cuando nos apartamos de tener fe en Dios. Sin fe, entonces, es imposible agradar a Dios. Y para que nuestra fe crezca,
sea realmente genuina, es necesario, es urgente llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para así bloquear los dardos del enemigo que vienen aquí a nuestra mente. Debemos tener una fe con acción. Sabemos que en Efesios 11, ¿verdad?, nos habla de qué es la fe, ¿cierto? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Sabemos la fe, ¿qué es la fe? Pero una cosa es saber intelectualmente qué es la fe y otra cosa es activar la fe en mí. Cuando yo digo, Señor, te creo. Así que no voy a caer en la desesperanza porque tú eres mi esperanza. Y para eso es necesario llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor si no es Dios mismo? Así que si Dios mora en nuestra mente y corazón, el temor huirá ante la presencia de Dios porque estamos más llenos de Dios. Así que la fórmula es más búsqueda de Dios, más conocimiento de su palabra, por resultado es más fe. Dios nos dio autoridad para vencer las tinieblas por medio del conocimiento de su palabra puesta en acción. En Mateo 18:18, Jesús nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Esto significa declarar algo como prohibido o declarar algo como permitido. Es una gran noticia. Dios nos ha dado poder para que nosotros podamos, ¿cierto?, declarar, echar fuera demonios, y eso nosotros debemos saber activar la fe accionando el poder que Dios nos ha dado. Así que renunciemos al temor, ordenémosle al temor que se vaya. Tú no tienes derecho, no tienes acción, no tienes arte ni parte en mi mente ni en mi corazón. Jesús es vencedor y yo tomo la palabra que Dios me ha dado. Yo le creo al Señor, yo le creo, así que no tienes poder sobre mí. Debemos accionar la fe, accionar con la palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros ese poder para poder combatir los dardos del enemigo. Así que yo los insto a luchar y renunciar al temor declarando palabra de Dios, memorizando versículos, para que cuando venga el ataque lo combatamos por un versículo. Cuando diga que te vas a quedar sin trabajo, que no sé qué, el Señor viene, no he visto justo desamparado ni que su descendencia bendiga pan. Que si las aves no siembran nada y nos da de comer, tanta otra promesa, y eso es una forma de luchar y de combatir contra la mentira de Satanás que nos viene a atemorizar. Las palabras nos advierte lo peligroso que es poner la fe en el temor. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Wow, no temamos, porque la palabra nos advierte que es peligroso temer. En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Así que el llamado también es a ser justos, porque si el Señor dice que a los justos heredarán el reino, que los justos no mendigarán pan, que los justos tendrán todo lo que desean, entonces debemos ser justos. Obedezcamos al Señor.
Y la justicia tiene que ver con obedecer a Dios, con vivir en santidad, con buscarlo, con alimentarnos de Él, con ser imitadores de Cristo. Así que es un llamado del que el Señor nos está haciendo. El temor siempre exagera las cosas y la fe activa el poder. ¿No se han visto, no se han visto alguna vez en alguna situación, para darles un ejemplo de cómo el temor exagera las cosas? Cuando hemos ido caminando por una calle cualquiera y vemos a un perro gigante, wow, no sé, el temor viene, me va a morder, qué sé yo, no sé qué, ¿y qué deberíamos hacer? Es decir, en el nombre de Jesús ordeno que ese perro no me ataque, que no haga nada, porque yo soy una hija del Rey de Reyes y estoy cubierta con la sangre de Jesús, no tengo ningún temor, y ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Y a veces pasamos por el lado de ese perro y ni siquiera se ha dado cuenta que existimos, pero nosotros le hemos entregado el poder a que nos puede dañar. Así que debemos ser cuidadosos y no entregarle el poder al temor. Dios nunca, pero nunca obra en nuestra contra. Dios siempre obra a nuestro favor. Lo dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿por qué hemos de temer si el Señor tiene pensamientos buenos para nosotros, quiere darnos lo mejor? Entonces, debemos confiar, nutrirnos de la palabra de Dios para combatir los dardos de Satanás. Aquí en Jeremías 29:11, Dios nos deja súper claro que no debemos temer al futuro. No debemos temer al futuro. Cuando te veas envuelto en el temor a todo lo que dicen las noticias, la delincuencia, el desorden social o cualquier otra clase de temor, recuerda que en Salmos 27:3 la palabra dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y confiado en qué? En el Señor, en Dios, que tiene el control de todas las cosas. En 2 de Timoteos 1:7, la palabra dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy potente esto, nos ha dado poder. ¿Y por qué no lo ejercemos? Porque no lo estamos creyendo. La Biblia, si bien es un libro que tiene mucha historia, es para hoy, no fue solo para otros tiempos. No le pasó solo a Pedro, a Juan, a Job, a Isaías, a Pablo. Dios es un libro contemporáneo que se aplica a nuestras vidas. Dios lo tiene para nosotros y lo vemos hoy día. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y aplicarla. De esa forma activamos la fe. De esa forma vamos a vivir en victoria. Memorizando palabra de Dios. Cuando se abre la puerta al temor, a la calamidad, bajamos la guardia y terminamos diciendo: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te fuiste, Dios? ¿Dónde estás? Pero Dios no se ha movido ni un centímetro, solo que nosotros hemos cambiado la fe por el temor. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, porque sacamos a Dios del centro y ponemos en el centro las situaciones, las preocupaciones, las necesidades, los sueños, y sacamos a Dios de su lugar y empezamos a poner todo lo otro, las circunstancias y todo lo demás. Y entonces nosotros nos estamos alejando de Dios. Dios está ahí, siempre a la puerta. También
En Filipenses 4, 6, 7, Dios nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Denle gracias, ahí está la clave de la fe, dar gracias antes de, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos en Cristo Jesús. El temor viene al pensamiento, a la mente. Por eso tenemos que educar nuestra mente. Tenemos que disciplinarla para que todo lo que venga a ella esté de acuerdo con la palabra de Dios, esté de acuerdo con lo que Dios nos dice. Así que, ojo, debemos disciplinar nuestra mente. Salmo 34, 4 dice, busqué al Señor y me respondió y me libró de todos mis temores. Ahí se reafirma la fórmula. ¿Cuál es? Para ser libre de todo temor, buscar al Señor, buscarlo, relacionarnos con Él, conocerlo más, buscar la opinión de Dios, estar en sus brazos, tener una intimidad en lo profundo, profundizar más con Él, estar más íntimo con Él. Solo de esa forma podremos conocer más a Dios si tenemos una relación íntima, profunda con Él. Porque nosotros podemos saber lo que piensa alguien de lejos, pero no le conocemos en verdad, porque no nos relacionamos. Es lo que pasa con nuestros vecinos. Sabemos quizás lo que piensan por algunas reuniones que dan su opinión, pero no les conocemos. Y no tenemos una relación íntima con ellos. O, en fin, hay montones de otros ejemplos que a ustedes se les podrían ocurrir, pero para conocer a Dios tenemos que relacionarnos con Él. Lo tenemos que invitar a cenar, a almorzar, a desayunar, a trabajar, a estar en todo tiempo con nosotros, porque Dios está, sí, Él está siempre ahí a la puerta esperando que nosotros lo dejemos entrar. Así que debemos, queridos, buscar más de Dios, recordar, memorizar más palabra de Dios para que cuando vengan los dardos del enemigo, ¡fum!, palabra que va a callar la mentira de Satanás, que nos murmura a la mente que todo va a salir mal, que no sé qué, que todo está en contra, que no es posible que, y hay callar la voz de Satanás, que es un mentiroso. Así que no debemos dejar entrar el temor a nuestra mente y corazón. Con Cristo estamos llamados a ser victoriosos. Él se sacrificó por nosotros en la cruz y en la cruz nos dio la victoria. Él venció la muerte. Con Cristo somos más que vencedores. ¿A qué hemos de temer? ¿A qué hemos de temer si Él ya peleó nuestras batallas, ya nos dio la victoria? Solo debemos descansar y esperar en Él. Salmo 37, 4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Deleítate en Jehová. ¿Qué es deleitarse? Es disfrutar estar con Él, disfrutar estar en una relación profunda con Dios. Yo me deleito, Señor, me deleito contigo, me encanta escuchar lo que dices. Wow, eso es disfrutar a Dios. Si eso no pasa, porque muchas veces esperamos el fruto, pero no la siembra. Y nosotros debemos sembrar, y debemos sembrar esto, una relación profunda con Dios, porque Dios nos ha dicho
que si nos deleitamos con Él, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué hemos de quejarnos? ¿Por qué hemos de hablar de calamidades y aceptar todas las cosas negativas si Dios nos está diciendo que solo debemos buscarlo a Él y Él las cosas las tiene ya resueltas? En 2 Corintios 4, 8, 9, el Señor nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Wow! Hay tanta promesa de protección de Dios en nuestras vidas, tanta promesa de tanta seguridad de lo que Dios tiene para nosotros, que solo debemos creerle a Dios, creerle. Nuestra fe a veces se debilita porque clamamos a Dios y pensamos que no responde. Si es así, yo los invito a que reflexionemos en cómo está siendo nuestra relación con Dios. ¿Me estoy deleitando con Él? ¿Me estoy relacionando con Él? ¿Estoy buscando hacer su voluntad? ¿He puesto a Dios en el primer lugar o he puesto mis anhelos, deseos, circunstancias? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde lo puse yo a Él? Debemos examinarnos en ello, porque el problema nunca está en Dios, está en nosotros. Pregúntense, yo me pregunto también, ¿me deleito en Jehová? ¿Soy justa? Y lo más importante, ¿le creo a Dios? ¿Le creo a Dios? Si la palabra está llena de promesas de bienes para nuestra vida, dice que Él considerará las peticiones de nuestro corazón y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará jamás. Y en Jeremías nos dice 32:7, dice, he aquí que yo, Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Alguien cree que hay algo difícil para Dios? ¿Alguien puede pensar que Dios hay algo que Él no puede hacer? ¿Saben que a veces nosotros le ponemos nuestras limitaciones a Dios? Nuestras limitaciones. Y por eso que muchas veces pedimos en verdad sin fe, sin creer, en un acto de veamos si Dios hace algo, no con la convicción de que Dios sí va a hacer algo. Los invito a buscar esta relación íntima y profunda con Dios y a preguntarnos en qué lugar está Dios en mi vida. ¿Qué lugar yo le he dado a Dios? ¿Le he puesto en el centro, en primer lugar? ¿O lo tengo ahí como ¿cómo se llama? Una cajita donde rompa si, como dicen en el metro, en lugares que he visto, donde dice, rompa aquí si hay una urgencia, o nos relacionamos con Él día a día, en todas las horas de nuestra vida, involucrarlo, dejarlo, consultarle a Él nuestras decisiones. ¿Hemos dejado que Dios se involucre en nuestra vida? ¿O le hemos entregado una partecita y otra no? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué lugar estoy poniendo a Dios? Para que se active nuestra fe, debemos buscar más de Dios. Debemos relacionarnos. Soy muy majadera en decirles esto, pero tiene que ver con esa
intimidad con Dios, esa relación estrecha, profunda y de conocer más de Dios. Si conocemos más de Dios, sabremos que Dios tiene pensamientos buenos para nuestras vidas. Si conocemos más de Dios, sabremos que para Él nada le es imposible. Si conocemos más de Dios, sabemos que con Él somos más que vencedores. Si conocemos más de Dios, sabemos que estamos llamados a ser santos, porque Él es santo. Si sabemos más de Dios, si conocemos más de Dios, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Debemos preguntarnos eso. ¿Cómo estoy frente a Dios? ¿Por qué no tengo respuestas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si bien es cierto, Dios tiene sus tiempos, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, pero cuando esperamos en Dios, tenemos paz y no nos preguntamos el por qué. Esperamos en Dios, en su tiempo, sin afán, sin temor, sin temor. Así que, querida iglesia, yo les animo a renunciar al temor, a no dejarlo entrar en su mente y corazón, a memorizar palabra de Dios, porque la palabra es espada de Dios, filo, de dos filos, que va a romper con la mentira de Satanás, que nos genera inseguridad. A la diferencia, Dios nos da seguridad. La palabra dice que en el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Conocimiento, conocimiento. Tenemos que conocer más a Dios. Busquemos más a Dios. Anhelémonos, deleitémonos en Él, para que nuestra fe sea activada, para que todas las cosas terribles de calamidades que escuchamos no las hagamos propias, no nos apropien de esto, no se apropien de lo que sucede. Nosotros somos ciudadanos del cielo, el cielo no quiebra, el cielo está, Dios ya lo tiene todo resuelto. No nos apropiemos de las desgracias, no las tomemos como una posibilidad de nuestra vida. Así también me recordaba mucha gente que es porque la mamá tuvo un cáncer, el padre tuvo cáncer y lo toman como una verdad de que obvio que me va a dar cáncer, porque lo tuvo mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo. Eso es una mentira de Satanás, eso es que romperlo, no tomen eso, porque eso que genera temor, temor porque algún día esto me va a pasar. No, hay que romper con eso no es verdad, eso no es verdad, hay que romperlo, hay que renunciar a esa mentira y a tantas otras. Busquemos más de Dios, relacionémonos más con Él, aceptemos lo que Dios nos dice, pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios, pongámonos de acuerdo con Jesús, no nos pongamos de acuerdo con las tinieblas, que solo intimida, provoca inseguridad, tristeza, amargura. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificar a los que oyen. ¿Y cómo edificamos? Hablando cosas buenas, hablando palabra de Dios que nos declara victoria, victoria. Con el Señor tenemos todas las cosas. No digo que la palabra dice, no, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eso es lo que nosotros debemos guardar. Con el Señor somos más que victoriosos. Si Jesús conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Jesús conmigo, ¿qué poder tiene el COVID? ¿Por qué le entregamos tanto poder? Quitémosle ese poder. No le entreguemos el poder a Satanás, a las circunstancias. El poder de Dios es que todo lo puede, que nada le es imposible. Que nos dice en Jeremías, ¿hay algo difícil para mí? Queridos, pongamos al Señor en el centro, no a nosotros,
no nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones. Cuando ponemos a Dios en el centro, Dios se encarga de todo lo demás. Nuestro anhelo debe ser justos, porque Dios dijo, ¿quién no ha visto justo, desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan? Dios dice que Él se agrada de los justos, así que nuestro anhelo debe ser buscar ser justos, buscar más de Dios, enamorarnos más de Él, estar más llenos de Dios, y viviremos vidas victoriosas, porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, Dios habla verdad. Así que yo los insto a buscar más de Él, a memorizar palabra de Dios, a deleitarnos en su presencia, a gozarnos con Él. Dios quiere ser más cercano, Dios quiere ser más íntimo con nosotros. No le cerremos la puerta, no nos desanimemos, no dejemos que la religiosidad entre a nuestros corazones. No, debemos ser genuinos con Dios, buscarlo de relacionarnos profundamente. Así que, queridos, activemos la fe, no el temor. Renunciemos al temor, no lo dejemos entrar, escuchemos lo que escuchemos, no lo dejemos entrar. Declaremos palabra de Dios en cada situación que estemos experimentando o que veamos que sucede en la sociedad, en nuestro país, en las naciones. Declaremos palabra de Dios. La guerra se gana con mucha fe, creyéndole a Dios, tomándonos de Dios, obedeciéndole a Dios, siendo seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, no espectadores, no solamente oidores. Debemos accionar, debemos imitarle, que el mundo vea que hay esperanza, y la esperanza es Cristo, que hay una salida para todo, y Dios tiene esa salida. Que el mundo vea eso en nosotros. No nos mimeticemos con el mundo, declarando desgracias, calamidades, teniendo un lenguaje de derrota. Tengamos un lenguaje de victoria. Animemos a los otros, mostrémosle que existe un Dios todopoderoso y que tenemos asegurada la victoria con Él. Con Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Dios, así como le dio a David la victoria sobre Goliat, también lo hace con nosotros, porque se levantan muchos Goliat en nuestras vidas, pero debemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado por medio de su amor y su poder para vencer esos Goliat. Ejerces el poder que Dios te ha dado, esa autoridad que Dios te ha dado para vencer, para ser victorioso. Dios nos dice en su palabra también que nosotros hollaremos serpiente, que no debemos temer a nada, aunque se levanten miles de gigantes alrededor nuestro. Dios nos da la victoria, así que no apartemos nuestros ojos de Él, no saquemos a Dios del centro, no pongamos las otras cosas en el lugar de Dios. Es la única forma de que tengamos la garantía de vivir en victoria, de vivir de gloria en gloria, llenos del gozo del Señor. No dejemos que la tristeza venga a corroer el gozo del Espíritu Santo. No dejemos eso. No le demos permiso. No le demos autoridad. Tomémonos, creámosle a Dios. Creámosle, imitémosle a Jesús. Yo les animo a eso, a buscar más de Dios, a activar nuestra fe, a renunciar al temor, a no darle permiso al temor, para que sea el Señor quien nos gobierne y no las tinieblas. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, y el temor es lo contrario a la fe. Así que los animo a buscar más palabras, a memorizar más palabras, porque es una espada
que nos va a defender en cada situación del día a día. Amén. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque cada día, Padre amado, tú te ocupas, Señor, de enseñarnos, de guiarnos, porque eres paciente, Señor, porque eres Dios de oportunidades, porque nos amas profundamente, Señor, porque nos instas cada día a acercarnos más a ti, porque nos llamas hacia ti con lazos de amor. Señor, queremos estar pegados a ti como el pámpano, la vid, enjugarnos contigo, Señor, para no apartarnos nunca. Padre, yo te pido perdón porque muchas veces he dejado entrar al temor. Perdóname, Señor, me arrepiento profundamente. Señor, el temor no tiene más lugar en mi vida ni en mi mente. Lo anulo en esta hora con el poder de la sangre de Jesús. Señor, te creo, te creemos a ti, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, tú hablas verdad. Señor, tú hiciste un sacrificio profundo en la cruz, pusiste tú en mi lugar, tú tomaste en mi lugar en la cruz, tú tomaste el lugar de cada uno de nosotros en la cruz y nos diste la victoria, Señor. Así que tomo esa victoria tuya, Señor, la tomamos, Señor. Tomamos tu victoria y nos declaramos que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Mayor es tú el que está en el mundo. Tú eres nuestra roca firme, nuestro alto refugio en la tormenta. ¿A quién iremos si no es a ti? Señor, gracias, 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 Señor, por amarnos tanto, por tener cuidado de nosotros. Nosotros, Señor, somos tus ovejas, te seguimos. Señor, líbranos de apartarnos de tu redil. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti como viendo al invisible, no a las circunstancias, no a las situaciones, no a nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, en el centro de todo. Tu palabra tiene promesas para nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene promesa para los justos. Señor, tu palabra dice que debemos buscar tu reino, tu justicia y todo lo demás será añadido. Señor, que no busquemos primero las añadiduras, sino a ti primero, Señor. A ti primero, que en tu generosidad y amor nos provees en todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Me deleito, Señor, en sentirme tan amada por ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amoroso amor. Declaro una vez más que contigo somos más que vencedores. Gracias, Jesús. Amén y amén.